Pues si tanto es tu pedo tenerme en tu cártel, me largo. Nada más te recuerdo que fuiste tú la que dijo que yo era necesario para este business. Eric, no te puedes ir así. El Teca te está buscando para cobrarte la muerte de su hijo. Sara, ¿quieres que se repita lo de Miguel? Aunque nunca lo aceptes, sabes que tengo razón. Matar a Álvaro fue la estupidez más grande que has hecho. No, pues es que tú no has acabado de entender que yo lo volvería a hacer si fuera necesario, mija, aunque tuviera que pasar por encima de ti 1000 veces. Ey, vení, maneja los tiempos, pues, piro. A mi mujer la respetas, ve. ¿Cuándo vas a madurar y a dejar de ser tan guabaloso, pues? Pues ahorita no le puedo hacer nada, pero a ti... ¿Qué? ¿Cuál es la vuelta, mija? ¡Ya! Hala, pues. Sara y Manuel tienen razón. Firmaste la sentencia de muerte de todos en esta casa cuando mataste al hijo del Teca. ¿Y antes qué? ¿Estábamos seguros? ¿Vendíamos flores o qué madres? En una situación como esta, en cualquier otro cártel, el jefe te entregaría al Teca para que te matara. Pero por respeto a mi padrino y a mi hermana, que tuvo la mala idea de enamorarse de ti, no lo puedo hacer. Sí, pues muchas gracias, hermanito, tus favores. ¿Cómo la ves? Le pusiste precio a la cabeza de mi hijo. Y si algo le pasa a él o a cualquiera de esta familia, me vas a responder, ¿Ah, sí? ¿Y cómo sería eso que te voy a responder, Sarita? con tu vida, porque yo misma te mato. Vení, mijo, vos sos como las palomas, ¿y o qué? Das 3 pasitos y ya las estás cagando. Nos jodiste a todos, pero sobre todo a Chava.